Y básicamente este es el análisis garantizado y este es el rótulo. Si ustedes se fijan, evalúa proteína cruda, grasa cruda, fibra, humedad, ceniza, calcio y fósforo. Acá este alimento mide el calcio y el fósforo aparte. ¿Ya? No está, lo que exige, ¿no es cierto?, son los 4 primeros por norma. Las cenizas la declara en si el productor estima conveniente declararlas, la puede hacer. Entonces acá la proteína tiene un 23%. Más adelante vamos a ver cuál es el porcentaje mínimo que debe tener proteína de un alimento para que un animal pueda vivir, básicamente. ¿Saben el porcentaje? 18%. 18%. Muy bien. De los 18 hacia arriba es la recomendación mínima. Y entre más proteínas va a ser mejor. Por ejemplo, analicemos ahora el tipo, la fuente de proteína. Que tiene maíz y trigo en primer lugar, tiene harina de soya y harina de subproductos de animales. ¿Ya? Tampoco podemos decir si esta proteína es de una gran calidad. Por eso este alimento no es premium. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, esto es el rótulo, donde en la información de mi alimento, donde tiene el análisis garantizado y el porcentaje de proteínas, grasa, fibra y humedad que contiene y cenizas que contiene ese alimento, y donde me mencionan los ingredientes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces con la clase. Después me salí a hacer un ejemplo. Ah. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ya. Entonces, vamos a continuar. El análisis garantizado, ¿no es cierto?, es la declaración en el rótulo del contenido de proteína cruda, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y muchas veces está contenido en el rótulo. En el rótulo es toda en relieve, puede ser todas estas tablas donde me van a entregar la información, ya sea de los porcentajes del análisis garantizado y de los ingredientes. Rotulación es lo que, el conjunto de inscripciones, ¿no es cierto? La rotulación es lo que está contenido en el rótulo. Ya conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones, ¿no es cierto?, contenidas en el rótulo que informan acerca de las características de un alimento completo para perros y gatos. Y el panel principal del rótulo es la parte del rótulo que normalmente lee el comprador y que está impresa con caracteres destacados. Ya básicamente hablan de lo mismo. El envase va a ser cualquier recipiente que contiene alimentos completos para perros y gatos para su entrega como producto único, que los cubre total o parcialmente y que incluye los embalajes y envolturas. La autoridad sanitaria, la que designe la ley para los efectos de aplicación de esta norma, en el caso de nuestro país y para la alimentación animal, es el encargado del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC. ¿El Servicio Agrícola de quién depende? ¿De qué ministerio depende? ¿De agricultura? Agricultura, exacto. Las muestras se muestrió, ¿no es cierto? Estadísticamente se hizo una prueba no probabilística, ¿ya? Intencional y única, seleccionada, ¿no es cierto?, y adquirida por funcionarios del Departamento de Calidad y Seguridad de Productos, el DCSP, en el mercado formal de proveedores de la ciudad de Santiago, entre el 15 y el 18 de diciembre de 2013. La muestra de productos envasados se conformó de 3 unidades muestrales por marca. Para el desarrollo de los ensayos en el laboratorio lo hizo SESMEC, y con 3 unidades de cada marca se efectuó un mix o una mezcla para obtener una representación aleatoria, la que finalmente fue analizada. Tamaño total de la muestra, 20 marcas. La selección, ¿cómo se seleccionaron qué 20 marcas participaban en el estudio? Se seleccionó mediante un sondeo previo a una encuesta efectuada por los funcionarios del Departamento de Calidad y Seguridad de Productos en el mes de noviembre de 2013. O sea, un mes antes, ¿no es cierto?, del estudio, se empezaron a hacer encuestas, ¿ya? Se hicieron al público que iba a los supermercados a comprar alimentos para perros, ¿ya? Así que
los más comprados en el fondo por las personas por sus mascotas fueron los que entraron, ¿no es cierto?, en este estudio. Y los lugares donde se realizaron estos sondeos y donde se realizó el estudio es en pet shop, supermercados, tiendas especializadas en mascotas, ¿no es cierto?, ubicadas en la ciudad de Santiago, considerando como sectores representativos de la diversidad geográfica y económica del mercado. Que lo que se hizo, como Santiago es el mercado más grande, más representativo del país, se fue, ¿no es cierto?, a varias comunas, Maipú, Puente Alto, ¿no es cierto?, Las Condes. Entonces se tomó de varios, Estación Central se tomó de varias comunas, ¿no es cierto?, y de varios lados, para que la muestra fuera representativa. Los resultados. ¿Quieren ver los resultados? A ver si aparece en el estudio el alimento que le dan a sus mascotas. ¿Lo quieren ver o no? Sí. Ya, entonces este es el análisis que se hizo. Les presento. Este es un cuadro que compara el análisis garantizado, ¿no es cierto?, versus el que declara en el rótulo, versus el que encontró este laboratorio y se hizo en este experimento. Si ustedes se fijan, acá tenemos del alimento a cuenta, las 20 marcas hasta el alimento 1. Puede ser que alguna ya no esté, porque este estudio, pónganse a pensar que en 2013 fue hace 7 años atrás. Entonces, pues la mayoría todavía está en el mercado. Y podemos encontrar que en rojo, si ustedes se fijan acá que hay números en rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, son varios. ¿Cuáles son los números que están en rojos? Son básicamente, por ejemplo, acá en la cuenta, en las proteínas, vamos a fijarnos en la primera columna, que son las proteínas. Si ustedes se fijan, el alimento a cuenta, en su rótulo declara que tiene cantidades mayores o iguales a 18% de proteínas. Y adivinen cuánto tuvo. Tuvo en realidad 17,4. O sea, tiene menos proteína de la que indica. ¿Estará bien o estará mal? ¿Ese Pésimo. puede ser el bajo porcentaje de algo? ¿Cómo, Luis? Pregúntame de nuevo, que no te escuché bien. Por último, escríbeme, Luis. ¿Ya? Los que están en negros, los alimentos que están con números negros significa que, ¿no es cierto?, después de someterlo a analizar los alimentos, por ejemplo, cachupín sí contaba con la proteína, sí tenía efectivamente la proteína que declaraba en su envase, can adulto igual, canes igual, dog chow igual, y así sucesivamente. ¿Quiénes fallaron en la proteína? Champion, ya Champion no, claro, es más de un punto porcentual. También falló Jumbo, Life Buffet, ¿no es cierto?, Mercat, Nutragol, Nutranugget, todos y uno. Si ustedes se fijan analizando estos números, acá ya uno de los que más miente descaradamente con la proteína es Nutranugget, porque si ustedes se fijan, miente prácticamente con 7 puntos porcentuales. Dice que tiene 28% de proteína, o sea, uno dice, mira, es una gran cantidad de proteína, qué buen alimento, pero en realidad tiene 21. ¿Ya? Ambos porcentajes de proteína son adecuados, pero no se le puede mentir al consumidor. ¿Ya? Esto no corresponde. Es malo éticamente y va en contra de las normativas y leyes que existen en el mercado para regular esto. Totus también está por debajo de lo que postula, ¿no es cierto?, o lo que informa o lo que declara en su rotulado, y uno también. ¿Ya? Si vemos en grasa, ya hay un poquito menos, ¿no es cierto? Pero igual, por ejemplo, cachupín también tiene menos grasa de la que dice ¿Profe? tener. ¿Sí? Sí, estoy escuchando. ¿Profe? Sí. ¿Profe, Escríbame, Luis. profe, consulta? ¿Sí? ¿Me escucha?
¿Por qué en un producto me sale la ley 20.000, 21.020? ¿Cómo? ¿Por qué qué? Dice que en algunos productos le sale la ley ¿Qué significa la ley 21020. 21.020? La ley Cholito. 21020. Es que depende de la. ¿Qué Es que significa la depende de ley la. 21.020? La ley 01020. 21020. No, Mira, debe ser otra normativa. Yo esa la desconozco ya, porque el tema legal de alimentos no solamente les comunico que es la que más se utiliza en el fondo, que es esta ¿no es cierto? La 2546. ¿Ya? Así que eso, puede haber otras normativas, ya depende, igual depende un poquito de, depende, ¿no es cierto?, de la que el proveedor, ¿no es cierto?, con la cual se esté fiscalizando actualmente, ¿ya? Este estudio en específico, estos estudios no se hacen muy seguido, ¿ya? Entonces, este estudio se basó con esa normativa, ¿ya? Por eso es la que yo les estoy comentando. La otra, la desconozco la actualización de la que ya estaba vigente en esa época, pero esta, por ejemplo, no se ha actualizado aún, y eso es uno de los temas que vamos a conversar, que siempre es bueno actualizar estas normativas. Entonces, la materia grasa, ¿no es cierto? El porcentaje que declara, habíamos hablado que Cachupín también tiene menos del porcentaje que declaró en el rótulo, Cuidó un poquito menos, ¿ya? Jumbo ya tiene bastante menos grasa de la que debería tener. Nutranugget otra vez se ven en el podio ahí con menos aporte nutricional de los que ellos plantean en sus rótulos. Y vemos que Totus también ahí en la grasa falla. Fibra cruda, ya vemos que acá es un poquito menor cada vez a medida que vamos cambiando de nutriente, ¿no es cierto? Va de categoría, ahí va disminuyendo. Acá en la fibra es al contrario, porque miren, fíjense acá en Champion. Champion dice que tiene menos o igual a 4 y tiene 4,5. En realidad tiene más de lo que declara. ¿Por qué creen ustedes que puede ser eso con la fibra? porque es más difícil de consumir. Claro, No. porque la fibra, justamente, Aporta menos. claro, la fibra como tal no es un nutriente. Entonces, nutricionalmente, algo entre más fibra tenga, es de menor Más- calidad, por así decirlo. ¿O cierto? Tiene menor aporte nutricional. Entonces, acá, ¿qué conviene? Acá conviene que un alimento tenga altas proteínas y tenga poquita fibra, ¿no es cierto? Tenga menos fibra. Entonces, por eso acá en la fibra cruda es todo al revés. Los alimentos, los que fallan, dicen tener menos de la que tienen. Entonces, si uno. ustedes se fijan acá, Wow Forte tiene 5,8 y dice que tiene 4,5. O sea, tiene bastante más de la que dice tener. Uno igual. ¿Cómo? Uno es la que como que tiene más. Uno dice tener 7 y tiene 11,2. Claro, la diferencia es mayor, ¿no es cierto? Así es. Entonces ya sabemos más o menos las marcas que no sería yo no les recomendaría que le dieran a sus mascotas. Po. Espero que ninguno de ustedes tenga, que ocupe Jumbo, ocupe Mercado, ocupe Cuenta, ¿ya? Porque vemos que independiente de sus requerimientos. Carolina, espera un poquito, vamos a hablar ya de Canes, ¿ya? Te respondo al tiro. Y así vamos viendo este análisis, ¿no es cierto? Demostró, por ejemplo, en humedad, ahí que es el único que es Jumbo el que no cumple, ¿ya? Y en cenizas no es obligatorio declarar las cenizas, pero acá, por ejemplo, Doc Chow tiene más ceniza de la que dice tener. Con las cenizas sucede un poquito lo mismo, ¿ya? No es bueno que tenga tanta ceniza. Entonces, pero acá igual es bien baja la diferencia de la que tiene realmente, con la que dice tener, ya de 8 a 8,2. Y acá también Nutranugget también está un poquito al debe. ¿Ya? Entonces, en eso consistió más que nada este estudio que se hizo en 2013, con la norma, ¿no es cierto? Con esta norma, básicamente dice que comprobó si todas estas marcas, ¿no es cierto?, era real, lo que declaraba en su rótulo correspondía o no correspondía con la realidad. ¿Ya se entiende eso, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Entonces, ¿qué se deduce? Un alimento, entre menos números rojos tenga en este estudio, salió mejor parado. ¿Ya? Y por el contrario,
el que tuvo más números rojos significa que la información no era la que correspondía, ¿no es cierto?, al rótulo. Entonces, para proteínas, ¿no es cierto?, existe coherencia entre el valor de las proteínas declaradas en la etiqueta y el resultado obtenido en el laboratorio para esta variable en 11 de las marcas analizadas. ¿Cuáles fueron las que sí acertaron con las proteínas? Canes, Dog Chow, Wow Forte, Pedigree, Cachupín, Master Dog, Cubidog, Canadulto, Doco, Proplan, Eucanuba, ¿ya? Y en las que no existe correspondencia entre el valor que declaran de proteínas y el que tiene, el que se detectó en el laboratorio, fueron Mercat, Acuenta, Totus, 1, Life, Buffet, Nutranagel y Nutragol. Ojo que Nutranagel y Nutragol se consideran buenas marcas. Jumbo y Champion. La materia grasa, existe concordancia entre el valor de la grasa cruda expresado en la etiqueta y el resultado obtenido en el laboratorio en 14 de las 20 marcas. Eso equivale al 70%. ¿Ya? Las que anduvieron bien, las que sí tenían la grasa que declaraban tener, Canes, Dog Chow, Mercat, Wow Forte, Acuenta, Pedigree, 1, Master Dog, Canadulto, Life Buffet, Doco, Proplan, Eucanuba y Champion. Las que no aceptaron fueron Champion, Totus, Cuidog, otra vez Nutranagel, otra vez Nutragol y otra vez Jumbo. La fibra cruda. En 15 de las 20 marcas estudiadas existe concordancia entre la información declarada en el análisis garantizado y la informada por el laboratorio. O sea, en la fibra cruda anduvo mejorando ahí la concordancia. Las marcas son las que sí lograron, ¿no es cierto?, números adecuados con lo que informaba su rótulo: Canes, Dog Chow, Acuenta, Pedigree, Cachupín, Totus, Cubidog, Canadulto, Life, Buffet, Doco, Nutranagel, Proplan, Eucanuba, Nutragol y Jumbo. Las marcas que no cumplieron fueron menos, ¿ya? Mercat, Wow Forte, 1, Masterdog y Champion. En la humedad, casi todas las marcas estudiadas existe concordancia entre la información declarada para este parámetro y la informada por el laboratorio. Entonces la humedad anduvieron bien. Casi el 95% de las marcas sí tenía la humedad efectivamente que decía tener. La excepción fue Jumbo, ¿ya? Que tiene más humedad de la que el alimento contenía. Ahora, ¿ustedes saben por qué no es muy conveniente que un alimento tenga tanta humedad? ¿Alguien se le ocurre? La formación de hongo y bacterias. Exacto, el enranciamiento se acelera, ¿no es cierto? Muy bien. Cenizas, esta variable no es obligatoria de informar en el análisis garantizado por la normativa que nosotros estamos revisando, pero de acuerdo a la regulación actualmente vigente, ¿ya? Sin embargo, 5 marcas del grupo estudiado efectivamente lo hacen. Existe concordancia, ¿no es cierto?, entre lo informado en el rótulo y el resultado de las marcas Pedigree, Nutragol y Champion. En cambio, las marcas Nutranagel y Dog Chow no cumplen con lo especificado en el rótulo. Entonces, del conjunto de marcas del estudio de alimentos completos para perros adultos, 6 marcas presentan resultados de laboratorios coincidentes con lo declarado en su etiqueta en relación del análisis garantizado. O sea, estas son las 6 marcas que anduvieron súper bien, en el sentido de que eran concordantes lo que informaban con lo que realmente aportaban. Estas fueron las Canes, Pedigree, Canadulto, Doco, Proplan y Eucanuba. Esas fueron como las 6 marcas que les fue mejor en este estudio. Por otro lado, las que les fue peor son, ¿no es cierto?, las que tuvieron más números, ¿no es cierto?, que estuvieron ahí en calidad intermedia, ¿no es cierto? No les fue no salieron invictas, pero tampoco tan mal. Fueron las marcas Dog Chow, Wow Forte, Acuenta, Cachupín, Master Dog, Cuidog y Life Buffet. ¿Ya? Las marcas Mercat, 1, Nutragol, Totus y Champion presentan 2 contradicciones entre la información declarada en su análisis y los resultados obtenidos en el laboratorio. Y ya las que les fue peor fueron las marcas, ¿no es cierto?, Nutranagel y Jumbo, ya que presentaron 3 inconsistencias, ¿no es cierto?, entre lo que ellos declaraban versus lo que se obtuvo en el laboratorio realmente. Entonces, conclusiones: de las 20 marcas de alimentos completos para perros adultos analizados, solamente 6 marcas presentan resultados de laboratorio coincidentes con lo declarado en su etiqueta en relación a su análisis garantizado. Las que dijimos: Canes, Pedigree, Canadulto, Doco, Proplan y Eucanuba. Las marcas restantes presentaron un comportamiento irregular errático en el grado de cumplimiento con la información que declaran en su análisis garantizado, no existiendo concordancia en una o más variables con los resultados del laboratorio. ¿Esto qué es lo que revela? Revela la falta de acuciosidad o de precisión de los fabricantes por no cumplir ni siquiera con lo que declaran en su etiqueta. Eso es como básico para que un alimento se comercialice, que tenga exactamente lo que dice que tiene el rótulo,
Y por otra parte, ¿por qué en Chile ocurren estas situaciones? Porque la entidad que fiscaliza, ¿no es cierto?, no lo hace de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, la variable con mayor contradicción resultó ser el contenido porcentual de las proteínas, ¿ya? Donde 9 marcas de las 20 no cumplían o no concordaban lo que informaban versus lo que se obtuvo en el laboratorio. Y lo malo es que la proteína está explícitamente, ¿no es cierto?, declarada como obligatoria en el reglamento de animales del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, en este decreto del 307, ¿no es cierto?, en el del año 79. Aún más, desde el punto de vista técnico, resulta preocupante, ¿no es cierto?, que las marcas Mercat y Acuenta, donde los resultados de proteínas son inferiores al mínimo recomendado por la norma chilena 2546, ¿no es cierto?, donde esta normativa dice que los alimentos deben tener como un mínimo de proteína un 18%, como dijo la Macarena, ¿ya? Ni siquiera cumplían con lo mínimo requerido. No era solamente que estos alimentos no coincidían lo que informaban versus lo que en su rótulo versus con lo que ellos realmente tenían, estos alimentos, sino que aún así el porcentaje era bajo. ¿Ya? Todas las irregularidades expuestas en este trabajo, ¿no es cierto?, se informaron, ¿ya? Se tomó acciones legales, ¿no es cierto?, a una división jurídica, porque esta es una infracción a la ley 18.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Esta información es como lo mismo que vimos en el alimento, ¿no es cierto?, FIT, que decía proteína de alta calidad. Eso es como un poquito como entregar, ¿no es cierto?, una falsa información al consumo, como publicidad engañosa. Entonces, los antecedentes recogidos en la presente investigación serán remitidos al SAC para su conocimiento y acciones que consideren pertinentes, por ser la entidad a cargo de la fiscalización de estos productos, sugiriendo, ¿no es cierto?, que se modernicen los reglamentos para animales, ya que el que se utiliza en los animales está vigente, ¿no es cierto?, el que estaba vigente a la época de ese estudio venía del 1979. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda con el estudio? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora ¿Aló? sí, ¿Me profe. Ahí sí, escuchan? profe. Ahora Ahora sí, sí. sí. Tuve un problema técnico. Perdonen, chiquillos. Ay. ¿Aló? Como que se me entienda para desconectar la cámara. ¿Aló? No lo Ahora escucho. sí, sí lo escucho. Sí, se ¿Ustedes escucha. me escuchan? Ahora sí, profe. Sí. Sí, Ya. ahora sí. ¿Algunas dudas? ¿Se entendió más o menos lo que intentaba? ¿Aló? Sí, lo ¿Sí, escucha, profe? profe. Sí, se Ah, escucha. ya, Sí, se bien. escucha. ¿Alguna duda con lo que vimos? A lo que se enfoca el estudio y cómo se analiza un alimento en el fondo. Básicamente esto no es para que se aprenda el estudio de memoria, si es un estudio del 2013, se puede hacer el mismo Profe, estudio en el 2020 y pueden ser los resultados completamente distintos. profe. Lo importante es que, esperen un poquito, lo importante es que entiendan qué es lo que uno se debe fijar uno para seleccionar la calidad de un alimento. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Súper bien. Sí. Luis, Sí. dígame. No, es que quedé metido con el artículo. ¿No será el artículo de la ley 21020 solamente va para los alimentos para gatos? ¿Puede ser? Es que el Pero esa, reglamento...
El reglamento dice para el título de la normativa es para perros y gatos. ¿Ya? Claro, por Porque ejemplo, mira, yo que aquí, es que lo que pasa es que estoy averiguando acá, bueno, estaba viendo, observando un Mastercard, ¿ya? y abajo dice, la tenencia responsable de animales de compañía comprende de la ley 21020, el artículo 2. El Entonces, artículo por eso 2. le estaba preguntando. Mira, yo por eso, yo como te digo, esa normativa es la que estaba vigente para en el año y fue en la que se basó, ¿no es cierto? El estudio que yo te mostré. Puede ser No, que no, si estamos actualmente, claros, profe. sí, ahora esa, deja ver si tengo algo acá cerca. No puede ser esa ley, la 21020, que es la ley Cholito. Es que ahí puede haber, mira, más que nada la ley Cholito tiene que ver con más que nada con otras cosas, más que con la alimentación de los animales, sino que habla más que nada de un cambio, habla como que se enfoca más que nada en una responsabilidad de tener, una tenencia responsable de mascotas. Tenencia Prohíbe, responsable. claro, prohíbe la cruza de perros, ¿no es cierto? Sanciona a las personas que no cumplan con calendarios de esterilización, de chipeo, una Pero serie a de lo otras cosas. mejor por eso Incluso, se incluye ahora, se incluye a lo mejor en los envases para que la gente tenga mira, conciencia de voy a eso. ver, yo en el 2020 desconozco cuál es la normativa legal por la que se están rigiendo estos alimentos. Ya, entonces Luis, déjame averiguarlo, ya, porque de verdad desconozco actualmente, así como legalmente, cuál es la normativa, ¿ya? Por eso yo les presentaba esta, que era la que se venía utilizando por hartos años, que es la 2500, la 2500, ¿no es cierto? 46. Ya, pero hay que ver Parece que actualmente si es la que está en estoy vigencia. leyendo aquí, parece que, lo que está hablando la Dayana. Puede ser que se haya modificado, sí. Sí, porque Pu- registra tu mascota ante la autoridad pertinente, proporcionalmente alimentos, albergue y un buen trato brindarle a a los cuidados de veterinario. Es Ahí como eso, salía. por la ley, la tenencia responsable. Claro, puede ser eso lo que dice la Dayana, profe. Sí, mira, igual, claro, ahora, y si un alimento recuerda el concepto del bienestar animal y de una tenencia responsable de mascota, eh, está bien, ¿ya? Es probable. Ahora, no sé si haya cambiado la ley, porque esto tiene que ver más que incluso con la tenencia responsable de mascota, tiene que ver con un tema de las medidas y de los requisitos que tiene que tener un animal para ser que tiene que tener un alimento para ser comercializado en Chile, ¿ya? Entonces, tiene que ver con una fiscalización ya a nivel como de sanitaria, ¿no es cierto? Y salubre de los reglamentos que hay vigentes, De esa, ¿ya? y de los animales que había que ponerle chi, algo así, ¿no será por esa ley, profe? No, eso es por la ley, También. Cholito, sí, eso es por la ley. Por eso después por la ¿No? ley Cholito se cambió, se debe identificar, debes tener a tu mascota identificada, no pueden andar, ¿no es cierto? Ya es el perro de la calle, el perro que está en el pasaje y lo alimenta gente, pero no es de nadie, como que ese todo y no es de nadie, eso tampoco puede existir. Se iban a abrir perreras municipales, ¿no es cierto? Y guarderías municipales para tener a todo este tipo de perros, y se iba a implementar como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Perro se adopta, perro que anda en la calle debe ser llevado a estos recintos y si no se ha adoptado después se duermen estos perritos. ¿Ya? Profe, pero sí pueden haber perros comunitarios. O sea, la ley apuntaba que no, porque en el fondo un perro comunitario va a estar en la calle y lo que se evita es una de las leyes, aparte de la tenencia responsable de mascotas, ¿no es cierto? Que evita en el fondo que mejora los cuidados, ¿no es cierto? Obliga a los propietarios a tener mejores cuidados con sus mascotas. Una de las otras también era ir aplacando este tema que es el exceso de población canina en la calle. Pero, Entonces por tener el perro... ejemplo, hay municipalidades que sí optan por tener perros comunitarios y que en el decreto no dice que no se pueden alimentar, por ejemplo. Claro, es que igual después hubo En la ciertas cosas que ordenanza se municipal. fueron, en la ordenanza se fueron flexibilizando, pero
el espíritu de la ley, en el fondo, era básicamente eso, evitar que existan los perros comunitarios, porque esos perros como que son de todos, pero no son de nadie, en el fondo. Claro. Ujú. Y todo el Entonces, mundo no los hay- alimenta. todo el mundo los alimenta, claro, pero cuando pasa algo, ¿no es cierto? Cuando muerde a alguien, ¿no es cierto? Cuando lo atropellan al perro y hay que correr con el veterinario, ahí como que se diluye la responsabilidad y el cariño por este perro comunitario, ¿ya? Así que más que nada eso. Las normativas igual se van actualizando año a año, ¿ya? Y pasan por comités y después se legalizan y eso han sido temas largos con la ley Cholito. Ya chicos, para terminar con este tema, vamos a hablar de la clasificación de los alimentos, ¿no es cierto? Tenemos tres principales clasificaciones: alimento económico comercial, o el estándar, que nosotros encontramos en los supermercados. Tenemos el alimento premium y el super premium principalmente. El económico comercial o estándar, ¿ya? Son marcas que se caracterizan por tener un alto contenido en granos, como el maíz, el trigo o la soya, ¿ya? Y, perdón, casi no contienen proteínas de origen animal, y en vez de eso contienen muchos subproductos de matadero, ¿ya? La cantidad que necesitan los perros para sentirse satisfechos de estos alimentos es alta, ¿ya? Como ya dijimos, tienen alto contenido de granos, contienen mayormente subproductos, ¿no es cierto?, de matadero, como harina de pluma, harinas que contengan picos y patas, huevos no desarrollados, desperdicio en general, y productos de origen animal, ¿no es cierto?, como tal, casi nulos, que no sean harinas, ¿no es cierto? Se requiere mucha cantidad de alimentos al día, y esto pasa con este tipo de alimentos, ¿no es cierto?, con los estándares, y generalmente los perros van más veces al baño, sus deposiciones, ¿no es cierto?, sus heces son más abundantes, ¿no es cierto?, porque tienen menor digestibilidad. Versus los premium y los super premium. ¿Cómo se caracterizan los alimentos premium? Que su base son proteínas de origen animal, pero además contienen subproductos animales. Esto igual pueden tener un poquito de harina, ¿no es cierto?, ahí metida, pero generalmente también pueden incluir granos, pero en menor proporción. Estos contienen carne fresca, ¿no es cierto?, subproductos animales, algunas harinas, incluyen maíz y granos, pero nunca en menor proporción, nunca tanta proporción como los tienen los alimentos económicos o comerciales. Y la proteína es de mayor calidad y es mucho más digerible y aprovechable. La mayoría de la proteína proviene de una mezcla de granos con algo de carne, ¿ya? Tienen poquita carne, pero tienen ahí, su origen de proteína es la carne fresca. Super Premium, el primer ingrediente de todos estos alimentos son las proteínas, ¿ya? Normalmente es carne fresca, ya sea carne de pollo, carne de res o carne de vaca. No contienen harinas o granos y suelen incluir vegetales, ¿ya? Entonces, si alguien tiene un alimento premium o super premium en su casa, por favor, vea el rótulo y se va a dar cuenta que esto así se clasifica. Alimentos naturales o alimentos holísticos es producido por ingredientes naturales y apto para el consumo humano, ¿ya? Carne fresca como primer ingrediente, contiene harinas de carne, sin agua probada para el consumo humano, eso sí. Contiene ingredientes reconocibles como espinacas, arándanos, brócolis. No contienen trigo, maíz ni soya y se utilizan ingredientes enteros y no parte. Menos consumo que ellos poseen, menos consumo diario, hasta un 30%, menos. Generalmente acá dentro de esta categoría también caen las famosas dietas BARF. ¿Alguien ha escuchado hablar de las dietas BARF? De mi parte no, pero No, profe. ¿No? Son estas dietas que se pusieron de moda como hace 2 o 3 años y básicamente consisten en darle alimentos lo más similares a lo que el animal come en la naturaleza. Por eso se les da a perros y gatos, como son carnívoros, ¿no es cierto? Gatos carnívoros estrictos y perros son omnívoros, ¿ya? Y ellos cazan sus presas en la naturaleza, entonces la idea es darle en su ración, quitarle el pellet y darles, ¿no es cierto?, carne cruda, por ejemplo. A los perros meter algunos vegetales crudos, ¿no es cierto? Y dar, ¿no es cierto?, algunas fuentes básicamente enfocadas en los carbohidratos y en las proteínas. Un poco de grasa animal también se suplementan con ingredientes como el huevo, ¿ya? O los yogur.
¿Cuál es lo malo de estas dietas? Es que la mayoría de sus componentes, como esta dieta quiere simular lo que el animal come en la naturaleza, estas dietas tienden a ser crudas o no cocidas, o muy poco cocidas. Entonces, ¿cuál es el defecto de esto? Que nutricionalmente son fantásticas las dietas porque la cocción, ¿no es cierto?, tiende a desnaturalizar ciertas proteínas, a disminuir o a desaparecer ciertas vitaminas, ¿no es cierto?, o ciertos aminoácidos. Esa es la ventaja, pero la desventaja que al estar crudos, por ende, sus nutrientes están más intactos, están más indemnes, pero sí no se previene la enfermedad de, ¿no es cierto?, de agentes infecciosos como bacterias parásitos, ¿no es cierto?, principalmente. ¿Cuál es el problema con esto? Es que, claro, la dieta es fantástica, pero puede tener algún cisticerco, ¿no es cierto?, alguna enfermedad parasitaria, puede tener salmonela, listeria, monocitógena, entre otros agentes infecciosos que pueden enfermar gravemente a los animales. Entonces, es una por otra. Si ustedes me dicen, yo no soy muy amigo de las dietas BARF por lo mismo, porque se privilegia, ¿no es cierto?, el estatus sanitario del animal, la prevención de enfermedades infecciosas versus los aportes nutricionales que pueden ser buenos, pero que yo sí los obtengo con un buen alimento extruido o seco. Ok, Sebastián. ¿Ya? Tenemos los alimentos secos, ya que son el ingrediente principal de este tipo de alimentos, es la carne, pollo, cordero, pavo, etcétera, y también cereales molidos, algunos productos lácteos, vitaminas y minerales. Los alimentos secos igual están hechos con harina, depende, la carne va a ser, o la proteína va a depender si ese alimento es premium, super premium o comercial, porque si es económico o es estándar, va a tener, en vez de carne, va a tener harinas, ¿ya? Se elaboran mediante el proceso de extrusión. Estos son, la mezcla de todos estos ingredientes se ponen a grande temperatura y se pasan por moldes, y así se van formando, se van peletizando, y así se van formando, ¿no es cierto? Se le da la forma, ¿no es cierto? Y la estructura a estos pellets. ¿Qué es lo que permite esta técnica? Una cocción rápida del almidón de los alimentos, de modo que aumenta su digestibilidad y su sabor del producto final. Su tratamiento posterior con calor puede provocar la pérdida de algunas vitaminas, por lo que normalmente los fabricantes incorporan una cantidad extra de estos nutrientes. Asimismo, el tratamiento con calor reduce la humedad de este producto hasta un 10% menos, lo cual evita enranciamiento por hongos o bacterias. Ustedes se han dado cuenta que el pellet, el extruido, es bastante seco. Y ustedes no sé si al pellet le han echado algo líquido. ¿Qué sucede con él? Se Se infla. agranda. Como que si, ¿no es cierto?, se recupera su agua y vuelve al estado que era como era inicialmente, ¿ya? Antes de ser extruido. Entonces, los alimentos secos son más económicos que los húmedos o enlatados y se pueden almacenar durante bastante tiempo sin que se deterioren o se enrancien. Además, a diferencia de los alimentos enlatados, se pueden dejar en el plato durante todo el día, ¿ya? Por lo que es el tipo de producto, es el que más se utiliza en la alimentación de mascotas, de parte de los propietarios. Otra de las ventajas que tiene, aparte de que dura más, dura casi todo el día en el plato y no se echa a perder, el costo no es menor al de los alimentos húmedos o enlatados. Y